exposición pues enfocada en pseudotumores musculoesqueléticos. Mi nombre es Cristian Franco, pues para los que no saben, soy residente de segundo año y esta es la reunión de ortopedia oncológica. Entonces, cuando nos enfrentamos a un pseudotumor, estamos ante una enfermedad que probablemente va a tener manifestaciones, en este caso sobre el aparato musculoesquelético, que nos van a hacer sospechar que un paciente tenga una neoplasia, sea benigna o maligna, pero que en realidad hace parte, es como de las manifestaciones de esa enfermedad de base. Como en el caso que vimos anteriormente, pues digamos que al final la causa de la lesión pues era muy evidente, pero no siempre va a ser así. Entonces es muy importante en estos pacientes, acá cobra una importancia muy grande, pues hacer un adecuado enfoque clínico con una historia clínica muy completa, un examen clínico muy juicioso, muy adecuado, identificar o hacer como el enfoque que nos decía dar al principio de todas estas lesiones, y por último y basado en eso, pues solicitar las imágenes o las ayudas diagnósticas que sean necesarias, pero después de haber hecho como todo el enfoque. En esos pacientes muchas veces vamos a empezar al revés porque muchas de estas lesiones son hallazgos incidentales en imágenes, entonces vamos a enfrentarnos inicialmente a una imagen y después de eso pues vamos a tener que hacer todo el enfoque pues inicial de la lesión. Pero evidentemente va a ser un diagnóstico muy difícil en la mayoría de las veces y son diagnósticos claramente que son de exclusión. Va a llevar pronto si no hacemos un enfoque inicial claro como se propone, pues probablemente vamos a llevar al paciente a estudios innecesarios inicialmente, lo cual va a recargar pues el sistema porque vamos a pedir ayudas diagnósticas que no están indicadas y al mismo tiempo pues el paciente va a tener una carga emocional muy grande porque pues estamos sospechando que tenga un tumor y eso también va a ser una preocupación grande. Muchas veces también lo que refieren los artículos es que vamos a estar solicitando de pronto biopsias de lesiones que no son necesarias y eso va a hacer que el mismo patólogo pues también caiga en errores porque va a reportar pues biopsias con resultados que no son satisfactorios o no concluyentes, va a hacer que se repita el estudio y muchas veces pues eh, vamos a tener diagnósticos erróneos desde ese punto de vista. Hablar de todas las lesiones pseudotumorales del sistema musculoesquelético pues va a ser casi que imposible en una sola reunión. Entonces lo que propongo para esta charla es basado en los artículos y en los libros más representativos, pues hacer como una clasificación de pronto de lo que ellos refieren es más común que se encuentre como pseudotumores. Entonces vamos a dividir estas enfermedades en estos 5 grupos. Inicialmente vamos a hablar de algo de infecciones, que son las más comunes, de pronto algo de enfermedades metabólicas, después de enfermedades inflamatorias que tienen manifestaciones a este nivel, trauma y al final otras 2 como misceláneas. Entonces para empezar vamos a hablar de las infecciones. Sin ninguna duda, la osteomielitis pues, es una enfermedad que va a tener múltiples manifestaciones clínicas y que en muchos casos nos va a hacer pensar o se va a manifestar como un pseudotumor. Y lo que refiere en la literatura es que va a ser difícil distinguirlo en algunos momentos de estas lesiones. Eh, la osteomielitis, pues como sabemos, va a comprometer todos los grupos de edad, desde los niños hasta los más adultos, y la forma de presentación y evolución de la enfermedad pues va a variar mucho dependiendo de las características del germen que se ha involucrado, del estado del huésped o del paciente, pues su estado inmunológico y el estado de los tejidos blandos y el tratamiento que le demos. La osteomielitis, pues al estar hablando de una infección, nos vamos a encontrar ante un paciente que probablemente va a presentar dolor y cambios inflamatorios en una parte corporal asociado a fiebre o síntomas generales. Al examen físico, pues vamos a encontrar en algunas ocasiones alguna tumefacción y un dolor local, lo cual en algún momento se podría confundir con un sarcoma. Va a ser muy importante en ese enfoque inicial identificar los factores de riesgo para infección, entonces evaluar muy bien el estado inmune del paciente, si tiene antecedentes de diabetes, consumo de esteroides, mirar el estado nutricional, si tienen trauma previo y si ha tenido historia de viajes. Y los laboratorios podrían ayudar en este enfoque inicial como
hacia un diagnóstico más de infección, como los reactantes de fase aguda, pero recordando que no siempre van a estar elevados y que por otro lado en algunos tumores podrían incluso elevarse. Entonces no van a ser como el pilar fundamental, sino que van a ser una ayuda para hacer el diagnóstico. Recordar que la osteomielitis, pues su forma de presentación es diferente en niños y en adultos. En niños es más común que se provoque por una vía hematógena, o sea, una infección que esté en otro sitio y que por vía hematógena llegue al hueso. Entonces va a ser muy importante preguntar siempre por el antecedente de infecciones en otros lugares, y en adultos es más común que sea por inoculación directa. Entonces siempre preguntar por el antecedente de trauma, de fracturas, o si el paciente tiene algún material de osteosíntesis o una prótesis previa. Los hallazgos radiográficos de la osteomielitis se pueden demorar en presentarse días, incluso semanas. Entonces no siempre vamos a tener una manifestación radiográfica de estas lesiones al inicio. Recordar que las osteomielitis, dependiendo de su estado o el tiempo que lleve evolución, pues sus manifestaciones van a ser diferentes. Va a ser diferente si es una osteomielitis aguda, así es una crónica. Si es una osteomielitis aguda, vamos a encontrar en los rayos X, en las imágenes, que puede haber como unas lesiones de destrucción trabecular con osteopenias localizadas, como vemos en la primera imagen de la izquierda, acá sobre el fémur distal. Y en la resonancia vamos a encontrar algunos cambios que probablemente se van a presentar antes que en la radiografía. Vamos a encontrar que en T2 va a haber una intensidad alta y una intensidad baja en T1. Son hallazgos que son sensibles, pero poco específicos para la enfermedad. Y en cuanto a la osteomielitis crónica, pues los cambios van a ser diferentes, tanto en la radiografía como en la resonancia o en el TAC. Es probable que en ese caso ya nos encontremos con secuestros, involucros, y va a haber mayor reacción alrededor de las lesiones. La osteomielitis, como les decía al principio, pues básicamente va a poder presentarse de muchas formas en las radiografías. Los artículos refieren que se puede encontrar con patrones geográficos o apolillados o permeativos. Va a haber reacciones periósticas muy importantes que incluso en algunos casos puede llegar a confundirse con sarcomas de Ewing. Y también en casos más crónicos pues puede haber como formación de hueso nuevo, como vemos en esta imagen de la derecha, lo cual puede similar a lesiones tumorales que produzcan matriz osteoide, como osteoma mastoide, sobre todo en esas infecciones crónicas. Otra forma de presentación de las infecciones, pues como sabemos, es el absceso de Brody. Eso es una forma de presentación de una osteomielitis subaguda, en el cual va a haber una destrucción ósea y una esclerosis reactiva alrededor de esa lesión. Por lo regular son lesiones que están bien definidas, que miden más o menos entre 1 máximo 5 centímetros, y que van a tener unas características radiográficas y en la resonancia que son muy típicas pues, de estas lesiones. Se refiere que son lesiones que tienen esta forma de diana o de tiro al blanco, que van a tener como 4 capas diferentes muy marcadas y que van a ayudar mucho a su diagnóstico. En la parte central vamos a encontrar como una parte de pus central que va a ser de baja intensidad en el T1 en la resonancia y alta intensidad en el T2. Después de eso vamos a encontrar un anillo interno de alta intensidad, que es lo que se conoce como la sombra de penumbra. Acá en esta tercera imagen, en la flecha pequeña, vemos esa lesión más intensa y ese nivel que sería la penumbra. La tercera sería esta flecha grande, que es el anillo exterior de baja intensidad, y esto va a estar acompañado como de un halo de edema alrededor de la lesión, que sería lo que vemos acá en esta cuarta imagen. Estas lesiones, cuando son pequeñas y excéntricas, podrían confundirse en algunos casos con osteomas ostoides, o cuando de pronto la lesión es lítica de mayor tamaño en la parte proximal, pues podría confundirse con otras lesiones tumorales. Otra forma de presentación de la osteomielitis cuando se presentan infecciones, sobre todo como de bajo grado, es la osteomielitis crónica multifocal recurrente. Estas lesiones se presentan sobre todo en la metáfisis de los huesos largos y es muy característico encontrarlo en el tercio medio de la clavícula, y en muchas ocasiones va a ser simétrica según refieren los artículos. Claramente es un diagnóstico de exclusión porque es una enfermedad poco frecuente, y va a ser difícil hacer su diagnóstico porque por lo regular son pacientes que se encuentran sanos
entre los episodios de recurrencia o de recaída de esta osteomielitis. Lo que vamos a ver en las imágenes son unas lesiones líticas que va desarrollando como una esclerosis progresiva y va haciendo como que se ensanche el hueso o que forme mejor como una hiperostosis alrededor pues como de la lesión, como vemos acá en esta imagen de la derecha, acá en esta clavícula. Pasando a las enfermedades inflamatorias, vamos a encontrar la sarcoidosis como una de las principales. Como sabemos, la sarcoidosis es una enfermedad que se manifiesta en muchos otros sistemas, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel ocular y a nivel del sistema nervioso central. Pero según refiere la literatura, hasta entre un 5 a 10% de los pacientes van a tener manifestaciones a nivel del sistema musculoesquelético. Lo más común es que estos pacientes que tienen lesiones a nivel musculoesquelético, en el 90% de las veces van a tener manifestaciones ya en otros sitios. Entonces, acá pues claramente es muy importante un examen físico y una historia clínica enfocada en esto y muy juiciosa, pues como identificando esas otras lesiones. La sarcoidosis es una enfermedad que es de causa desconocida. Cuando afecta al sistema musculoesquelético, clásicamente compromete los huesos pequeños de la mano y de los pies. Cuando involucra otros sitios óseos, pues el diagnóstico va a ser mucho más difícil porque es poco común y se refiere que en pacientes que están recibiendo inmunoterapia pueden inducir como reacciones de sarcoidosis que van a simular metástasis. Los hallazgos radiográficos característicos que vamos a encontrar, como les decía, pues va a ser más que todo en las manos y en los pies. Se refiere que son unas lesiones líticas, redondeadas, muy bien definidas, que van a ser multifocales, como vemos acá en esta radiografía de la izquierda. Son lesiones que están muy bien circunscritas y es raro que tengan como destrucción ósea asociada, como vemos pues como que respetan la cortical y no hay lesiones más asociadas aparte de estas. También se pueden presentar sobre la columna vertebral y en este caso pues va a ser más difícil la diferenciación de lesiones metastásicas. Como vemos pues son lesiones también líticas redondeadas que van a simular mucho un mieloma o una metástasis. Refieren pues que cuando se evalúa en la resonancia va a tener una señal característica que es similar como a la grasa. Como vemos acá pues se ve que son más como redondeadas pero más blanquitas. Otra de las enfermedades inflamatorias frecuentes va a ser la gota. Como sabemos, la gota es una artropatía crónica que se va a caracterizar porque son pacientes que tienen ataques recurrentes de artritis inflamatorias agudas. Sobre todo, los pacientes van a tener mayor compromiso de la articulación de la primera metatarsofalágica del pie. Y esta enfermedad se va a caracterizar también porque van a ver o se van a presentar depósitos de cristales de ácido úrico, lo que conocemos como tofos. Muchas veces estos tofos pues van a simular también como lesiones de tejidos blandos y si encontramos una lesión de tejidos blandos pues importante asociado a esta gran destrucción ósea pues va a ser fácil confundirlo con una lesión de características malignas. En la radiografía lo característico es encontrar esos defectos o de toda esta lesión destructiva de la articulación que se conoce como en mordida de rata, sobre todo acá en el primer metatarsiano. Como les decía, pues van a haber cambios o algo que nos va a ayudar a diferenciarlo de otras lesiones, es que cuando hay esos cambios erosivos en la articulación va a comprometer los dos lados de la articulación, lo cual es poco probable que ocurra en los tumores. Como sabemos en los tumores, pues casi siempre o la mayoría de las veces va a haber compromiso de un solo hueso y es raro que pase la articulación. Y como les decía, pues también esos tofos que se van a formar, pues no solamente van a ser ahí en el pie, también se pueden presentar en otras articulaciones, con frecuencia en el codo o en los dedos de la mano, también se pueden presentar estas lesiones de tejidos blandos, que como refieren pues los artículos, puede ser susceptible de confundirlos con condrosarcomas y sobre todo por la destrucción que tiene ósea. Pasando a las enfermedades metabólicas, acá vamos a encontrar varias lesiones o varias enfermedades que pueden manifestarse como pseudotumores. Acá les traigo unas 3 o 4 que son como las más frecuentes. Una muy importante es la calcinosis tumoral. La calcinosis tumoral es una
enfermedad en la cual hay una alteración en la vía de regulación del fosfato y va a tener como tres formas diferentes de presentación. Hay una forma, la más común, que es asociada a alteraciones genéticas, en la cual va a haber una elevación del fosfato con un aumento, en algunos casos, del calcio y la vitamina D. Va a haber otra forma que es menos frecuente, que no tiene como esa relación genética en la cual el fosfato está normal, pero van a haber aumento de la vitamina D y algunas anomalías dentales. Y hay otros pacientes que tienen como una calcinosis tumoral, pero es secundaria a la diálisis, pacientes con falla renal que hacen estas lesiones. Como les decía, algunos casos son hereditarios, se va a presentar porque va a haber una calcificación de los tejidos blandos alrededor de las articulaciones y va a ser más común en personas jóvenes y de raza negra. En cuanto a las imágenes diagnósticas o a la presentación clínica, pues vamos a encontrar que son pacientes que van a tener unas masas o unas lesiones que van a estar calcificadas o mineralizadas en las regiones periarticulares. Característicamente son lesiones que tienen un patrón lobular confluente, como vemos en las imágenes. Se van a presentar mucho más frecuentemente en la cadera, en el hombro y en el codo. Y como vemos en la imagen de la derecha, estas lesiones confluentes se van a presentar muchas veces con estos niveles que, según refieren, es por los depósitos del calcio que se van acumulando como en las zonas de declive. Entonces, por eso podremos ver estas lesiones como con esos niveles. Según la literatura, pues estas lesiones pueden ser muy variables, pueden ser pequeñas con pacientes completamente asintomáticos y pueden ser hallazgos incidentales hasta lesiones tan severas como estas que vemos en estas imágenes. Pacientes que incluso por las lesiones o las calcificaciones tan grandes que tienen, pues van a tener limitaciones en su funcionalidad e incluso pueden presentar ulceraciones en estas masas tan grandes. Eh, en, en cuanto a estudios adicionales, pues se dice que la resonancia no es necesaria, pues que con los cambios radiográficos, pues que les comento, es suficiente para hacer el diagnóstico, pero que en algunos casos donde quede la duda, pues va a ser útil la resonancia para ayudar a determinar el origen de la lesión, pues definir que no es óseo, sino que están los tejidos blandos alrededor de la articulación. Y eso pues, nos va a ayudar a diferenciarlo de lesiones como los óseos, los condrosarcomas yuxarticulares, los cuales sí van a provenir del hueso. En cuanto al tratamiento, pues lo que se dice es que hay que hacer un control de la alteración metabólica de base que llevó al paciente a presentar estas lesiones y se habla que se les puede dar como aluminio y dietas bajas en fosfato. Eh, el tratamiento quirúrgico solamente va a ser en casos muy seleccionados, pues cuando el paciente tiene lesiones tan severas como vimos en el caso anterior. Otra de las enfermedades metabólicas comunes es la enfermedad de Payet o la osteitis deformante. Se dice que es mucho más frecuente en personas ancianas de descendencia europea. Es muy poco frecuente encontrarlo en personas menores de 40 años, pero se dice que en personas mayores de 70 años hasta un 10% pueden estar afectados por esta enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad de Payet no está del todo claro. Lo que se dice es que hay una alteración en la homeostasis entre los osteoclastos y los osteoblastos. Al parecer los osteoclastos son mucho más sensibles a la vitamina D, entonces eso se va a traducir en que hay una mayor reabsorción o remodelación ósea. En cuanto a la causa de la enfermedad, pues no es clara tampoco. Algunos autores dicen que hay algunos factores genéticos que pueden estar asociados y que pueden estar inducidos por infecciones virales. Entonces lo que vamos a encontrar en estos pacientes es que hay un sobrecrecimiento óseo que puede ser monostótico o poliostótico en varios sitios, más frecuentemente lo que vamos a ver comprometido es el cráneo y la pelvis, pero también puede estar en la columna y en la parte proximal de los huesos largos. La mayoría de los pacientes son lesiones leves y son asintomáticos y se vuelven sintomáticos cuando las lesiones presentan compromiso local porque crecen mucho de tamaño o por las deformidades que pueden llegar a presentar. El diagnóstico, según refiere a la literatura, podría hacerse solamente con los cambios radiográficos y sería útil una fosfatasa alcalínea, la cual va a estar elevada pues, por toda esa tasa de remodelación ósea que va a estar tan aumentada. En cuanto a los cambios radiográficos, son imágenes, van a estar o van a depender del estado en el que esté la enfermedad.
Hay una fase activa olítica que es como la parte inicial en la cual podemos encontrar estas características radiográficas, una la osteoporosis circunscrita cránea. Como vemos en esta imagen de la izquierda, pues va a haber una osteoporosis o una osteolisis, una osteopenia muy localizada en una parte del cráneo. Y también podemos encontrar en huesos largos este signo de la llama de vela, como podemos ver sobre todo en esta imagen de la derecha, pues va a haber como un adelgazamiento de la cortical que va desde la parte metafisiaria hacia la parte diafisiaria como en una forma de U invertida. Eso es un signo clínico, pues radiográfico muy característico de la enfermedad de Payet. Y cuando estamos frente a un paciente ya en una fase inactiva, más avanzada, una fase esclerótica, pues vamos a encontrar eh, cambios ya mucho más marcados como deformidad ósea con engrosamiento trabecular, adelgazamiento de las corticales y pues la deformidad que es mucho más evidente. Y en el cráneo pues refieren que se pueden encontrar estas lesiones como parecidas o como similares al algodón, en la cual hay un moteado pues por la esclerosis que se produce ahí a nivel del cráneo. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Payet, pues también va a ser sintomático más que todo y prevenir las complicaciones. Esos pacientes se pueden presentar con dolor por la alta tasa de recambio óseo que tienen, entonces los bifosfonatos parecen como ayudar para el manejo del dolor. La cirugía estaría reservada solamente para los casos de que hay complicaciones locales por el sobrecrecimiento. Se dice que cuando se llevan a cirugía a sus pacientes pues tienen mucho sangrado, entonces sería bueno o recomiendan siempre dar como una dosis de fosfonatos antes de la cirugía para disminuir el sangrado intraoperatorio. Otra de las enfermedades metabólicas más comunes es el hiperparatiroidismo. Recordar que se tiene diferentes formas de presentación, pues hay una primaria, secundaria y terciaria, como sabemos. En la primaria lo que pasa es que hay una hiperfunción de la glándula que casi siempre se da porque hay un adenoma que es hiperproductor de paratormona. En la secundaria lo que se da es que hay un déficit de calcio, entonces ese como feedback negativo va a hacer que se aumente la paratormona y también va a haber aumento del fósforo. Y en el terciario se da sobre todo en pacientes con falla renal, en los cuales se pierde como esa regulación de la glándula y la cual se vuelve autónoma, produciendo paratormona pues en mayor nivel del necesario. Entonces, en definitiva, la fisiopatología es que hay un nivel aumentado de paratormona, lo cual va a hacer que se aumente la actividad osteoclástica. Eso se va a manifestar con resorción subperióstica y con osteopenia, que son como las características radiográficas clásicas de esta enfermedad. Entonces, como vemos acá en la imagen de la izquierda, se van a presentar estas lesiones líticas óseas que pueden ser únicas o múltiples y que se van a conocer como tumores pardos. Y también vamos a encontrar estos hallazgos de resolución subperióstica que van a ser mucho más característico encontrarlos sobre todo en los 3 primeros dedos de la mano, en la cara radial de la falange proximal e intermedia. Como vemos acá está señalado, pues vemos que hay una resolución subperióstica a ese nivel, pues que es evidente. En cuanto al tratamiento, pues evidentemente va a ser corregir la causa de base. Se dice que con esto solamente pues las lesiones van a autorresolver y la cirugía pues estaría solamente reservada para aquellos casos donde va a haber una fractura patológica o una deformidad muy importante que requiere alguna intervención. En cuanto a las causas postraumáticas y síndromes por sobreuso, pues vamos a encontrar clásicamente esas 3 lesiones que son como las más frecuentes, que van a ser las fracturas por estrés, la periostitis crónica y las avulsiones tendinosas traumáticas. Es importante acá en la historia clínica pues recalcar que se van a presentar en cualquier grupo de edad, pero que van a ser mucho más comunes en deportistas y en personas jóvenes. En cuanto a las fracturas por estrés, eh, recordar pues como la diferencia entre fracturas por, por estrés, pues van a estar, o va a ser mucho más importante pues tener en cuenta como su localización. Es mucho más frecuente que se presenten en la parte proximal del fémur, también es común encontrarla en el tobillo, en el calcáneo y en los metatarsianos.
Los cambios radiográficos van a ser muy variables dependiendo del momento de presentación de la enfermedad, y se pueden llegar a confundir con tumores productores de matriz osteoide, como los osteomas osteoides, o incluso en algunos casos por toda esa reacción periódica que pueden llegar a presentar, se pueden confundir con un sarcoma de Ewing. Como vemos acá en las imágenes de arriba, en este primer caso, pues hay una fractura por estrés del calcáneo, donde vemos que hay una lesión que en algún caso podría confundirse con una lesión tumoral productora de matriz osteoide, igual acá en esa parte distal de la tibia, y acá en este segundo metatarsiano, pues vemos que hay una fractura del segundo metatarsiano con una reacción periódica o una formación de callo óseo alrededor. En algunos casos, cuando la clínica no es tan clara o no tenemos ese antecedente de sobreuso o de trauma previo, pues digamos que la resonancia podría jugar un papel importante en estos pacientes. Una forma de diferenciarlo o lo que se refiere en la literatura es que en estas lesiones por estrés, pues vamos a encontrar que en T2, acá en esa imagen de la izquierda, va a haber un edema que va a ser mucho más pronunciado que en T1, acá en esa imagen de la derecha. Y en T1 ese edema va a ser mal diferenciado, como vemos acá. En cambio, en las neoplasias, esas lesiones en T1 van a ser mucho mejor definidas y van a reemplazar o van a ser mucho más grandes, como reemplazando toda la médula a ese nivel. Entonces, eso nos podría ayudar en la resonancia en algunos casos para diferenciarlo de las lesiones tumorales. En cuanto a la periostititis crónica, pues como su nombre lo dice, lo que se va a presentar es una inflamación de el periósteo en una parte específica. Eso se da sobre todo en pacientes atletas, sobre todo en corredores. Va a ser fundamental la historia clínica, pues conocer ese antecedente para poder identificar o esclarecer el diagnóstico, ya que las presentaciones atípicas en pacientes que no son deportistas o que no tienen ese antecedente, pues nos podría hacer en algunos casos confundir con algún tipo de tumor. Entonces, como vemos en las imágenes de la derecha, pues vemos que hay algo que pareciera como una reacción periódica que es el periósteo que está engrosado en un punto específico. En cuanto a las lesiones postraumáticas, o una de las lesiones pues también que con mayor frecuencia te pueden presentar es la miositis osificante. Acá estamos hablando de esta que es una enfermedad que va a ser autolimitada y que va a ser reparativa, o sea, ella misma por lo regular van a autorresolver. En esta enfermedad lo que pasa es que tras un trauma, incluso menor, o alguna cirugía o incluso en quemadura, se va a presentar una formación de hueso en los tejidos blandos. Va a ser mucho más común que se presente entre los 20 y los 40 años. Como vemos en esta imagen de la izquierda, hay una osificación a este nivel que va a ser muy difícil diferenciarla de por ejemplo, un sarcoma periostal en el cual pues las imágenes son muy similares. Y lo que vamos a presentar es que todo ese tejido muscular se va a ir como invadiendo el tejido óseo, se va a ir calcificando. Entonces, en la miositis osificante, pues va a ser muy importante definir esa lesión que estamos viendo, si proviene o no proviene del hueso, porque eso nos va a ayudar a diferenciarla de los osteosarcomas. También es importante mirar que estas lesiones pues tienen una osificación que es más periférica, a diferencia de los tumores de los osteosarcomas, que la osificación es mucho más central. Y como les decía anteriormente, pues el sarcoma periostal, como vemos en esta imagen de la derecha, va a ser muy fácil confundirlos porque pues la manifestación radiográfica es muy similar, pero en este claramente el tumor pues podemos ver que viene desde el hueso, y que está comprometiendo los tejidos blandos, a diferencia de esas lesiones de la izquierda donde vemos que claramente la lesión pues no proviene del hueso, sino que es más bien de los tejidos blandos en sí. En cuanto a la resonancia magnética en esta enfermedad, pues va a depender mucho del estado o de la madurez que tenga su osificación. En la fase temprana, los cambios van a ser muy similares a lesiones de tejidos blandos, y en la fase madura, cuando ya esa lesión está osificada del todo, pues va a ser muy similar al hueso. Acá vemos una imagen de una resonancia ante uno en una fase inicial, donde vemos que una lesión mal definida, eh, que es diferente o pues al hueso que está
acá cerca de la lesión y que indudablemente pues la lesión como que respeta o como que no viene de ahí del hueso, sino que se está generando directamente en los tejidos blandos. Otra de las lesiones frecuentes, o bueno, no tan frecuente, pero que se puede presentar a nivel muscular como una osificación es la mionecrosis. La mionecrosis se trata de una complicación tardía y un síndrome compartimental que probablemente no fue diagnosticado. Entonces, en esos pacientes va a ser muy importante preguntar por el antecedente de trauma que en muchos casos pudo haber sido años o décadas antes de la presentación radiográfica. Muchos de esos pacientes van a ser asintomáticos y van a ser hallazgos incidentales o cuando la calcificación es tan grande, pues se van a presentar con lesiones o con masas en ese nivel, van a ser más frecuentes presentarlo como en el compartimento anterior de la pierna. Y es clave en estos casos reconocer como la disposición fusiforme de la calcificación, como simulando o como siguiendo el patrón muscular a ese nivel. Eso va a ser pues como característico, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico solamente con las imágenes. Entonces estamos ante una lesión que es crónica y que es benigna. Eh, Como les decía, muchas veces solamente con la historia clínica y la radiografía va a ser suficiente. Entonces es importante evitar hacer procedimientos innecesarios. Los síntomas van a ser autolimitados. Lo que se puede proponer o el tratamiento que se puede hacer es simplemente manejo del dolor, porque hacer una cirugía para estas lesiones que muchas veces tienen síntomas pues muy leves o ninguno, pues va a ser más mórbida y vaya a conllevar más riesgo de una cirugía que no hacerla. Otra de las lesiones que podemos encontrar secundarias a traumas son las irregularidades corticales abulsivas. Estas van a presentar en sitios de inserción tendinosa, sobre todo en la parte distal y medial del fémur, como en este cóndilo medial, donde se insertan los gastronemios y el aductor magnus. Van a ser lesiones que van a ser más frecuentes en niños y en adultos jóvenes y muchas veces van a ser hallazgos incidentales, sin antecedente de trauma y con pacientes asintomáticos. Como vemos acá en esta imagen de la derecha, pues vemos que ahí en esa parte posterior del fémur distal, pues va a haber una irregularidad de la cortical justamente en el sitio de inserción de alguno de estos músculos. Esto se produce más que todo es como por una tracción crónica del tendón más que por un proceso agudo. Eh, Va a ser importante en las imágenes identificar que la lesión se produce justamente ahí en el sitio de inserción anatómico y que la lesión va a tener características benignas. Son lesiones que claramente son autolimitadas y no van a requerir ningún otro tratamiento ni estudio específico. Y ya por último, vamos a tener como unas lesiones pues, que no clasifican como ninguno de los otros grupos que vimos anteriormente. Dentro de ellas las más importantes van a ser los infartos óseos o la osteonecrosis. En estas patologías la etiología no está del todo clara, pero sí evidentemente está asociada a algunas enfermedades como la anemia de células falciformes, el uso crónico de esteroides, el alcoholismo, el lupus o el trasplante renal. Acá lo que vamos a encontrar son infartos o lesiones líticas que se van a presentar en las regiones metadiafisiarias y que van a tener una manifestación radiográfica muy similar a los tumores cartilaginosos. En cuanto a las imágenes, pues podemos encontrarlas como en diferentes etapas según el tiempo de evolución. En la etapa inicial van a ser unas lesiones líticas, pues, radiolúcidas en esa parte metadiafisiaria, que va a ser muy difícil o diferenciarla de otras lesiones solamente con la radiografía. Dicen que la resonancia pues, va a ser mucho más específica y que podemos encontrar como estas bandas paralelas o estas lesiones hiperintensas, como señala acá esta flecha, que se llama el signo de la doble línea. Dicen que eso es pactognomónico y que con eso pues podríamos hacer el diagnóstico incluso en fases tempranas sin requerir ningún otro estudio. Cuando el paciente se presenta ya en fases más tardías, podemos ya encontrar, a diferencia de la parte inicial que son lesiones líticas, vamos a encontrar lesiones más escleróticas o blásticas, en las cuales vemos que hay una lesión esclerótica que en la parte central va a tener una lesión lítica o lesión más bien como de tejido sano que se va a ver más radiolúcida. Eso es como característico en este tipo de patologías.
Ya por último, para terminar, pues como unos mensajes para llevar a casa, pues esta frase que creo que todos conocemos, pues acá cobra mucho más importancia y es que no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa o que casi siempre es por conocerse poco y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en contadas ocasiones. Entonces, pues es fundamental en esos pacientes pues partir de una adecuada historia clínica, integrando adecuadamente todos los datos obtenidos de la historia del examen físico. Las imágenes diagnósticas pues van a ser una excelente ayuda, pero en el contexto adecuado y sabiendo cuándo solicitarlas. Y en caso de tener dudas o no estar claros en el diagnóstico, pues siempre va a existir una persona que sepa más y que nos va a poder ayudar a hacer este diagnóstico. Esto era todo lo que tenía para presentarles hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.